Una confesión de fe, Neville Goddard, 1966. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, 14, 15. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José. Lucas 3:23. El suelo de los siglos había sido arado y rastreado para el Evangelio de Dios, y los hombres comenzaron a experimentar el plan de salvación de Dios. Los autores de los Evangelios son anónimos, y todo lo que podemos realmente saber acerca de ellos debe ser derivado de nuestra propia experiencia de las Escrituras. Su autoridad no está en las Escrituras como un código escrito muerto, sino como su propia experiencia de la Escritura. Su Evangelio no era una religión, sino el cumplimiento de uno tan antiguo como la fe de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría por la fe a los paganos, predicó de antemano las buenas nuevas a Abraham. Gálatas 3:8. Y Abraham creyó a Dios y vivió en acuerdo con el avance de la historia de la salvación de Dios que le concedió. Los autores desconocidos del Evangelio enfatizan el cumplimiento de las Escrituras en la vida de Jesucristo. Cristo es en nosotros, cumple la Escritura. Ustedes no se dan cuenta de que Jesucristo está en vosotros. Segunda de Corintios 13:5. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Porque somos sepultados justamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. La repetición en nosotros a través de su morada se ha expresado por Johann Schäfer, un místico del siglo XVII. Aunque Cristo 1000 veces en Belén nace, si Él no nace en ti, tu alma está todavía desamparada. Edward Thomas. Y Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos debe cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24, 25, 27, Lucas 44, 45. Y leían del libro de la ley de Dios con la interpretación y ponían el sentido de modo que las personas entendieran la lectura. Nehemías 8:8. El Antiguo Testamento es un modelo profético de la vida de Jesucristo. El Evangelio de Dios es la revelación del futuro concedido a Abraham. Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Juan 8:56. Se trata del Cristo resucitado. La participación en la vida del siglo venidero depende acto de Dios de resucitar a los muertos. La resurrección de Jesucristo es la victoria de Dios. Eso hemos de ser unidos con Él en su resurrección. Es la promesa de la victoria de Dios para todos. Pero antes del día de la victoria, el hombre debe ser refinado en el horno de la aflicción. Yo te he probado en el horno de la aflicción por mi propio bien lo hago,
Pues ¿cómo puede ser mi nombre profanado? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Isaías 48, 10, 11. Toma el horno de la aflicción para conformarnos a la imagen de su Hijo, y por lo tanto a la imagen del Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Luego vinieron a él todos sus hermanos y hermanas, y todos los que lo habían conocido antes, y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él, y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Job 42, 11, 12. La historia de Job es la historia del hombre, la víctima inocente de un experimento cruel por parte de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Aún así, considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8:18. Y que la gloria es nada menos que la revelación de Dios Padre en nosotros como nosotros. Nada puede tomar el lugar del testimonio personal al plan de salvación de Dios. El plan del misterio es inherente a la creación, que es tan proféticamente hablado al mundo en el Antiguo Testamento, se realiza en la propia personalidad. Todo me fue predicho, pero nada podía yo prever. Pero aprendí quién Cristo Jesús realmente es, después que la historia se escenifica en mí. El hombre que ha experimentado la Escritura no puede escapar a la responsabilidad de decirle el significado a sus semejantes. Los escritores desconocidos del Evangelio de Dios no estaban describiendo situaciones y acontecimientos del pasado como historiadores. Su historia sobre Jesucristo es su propia experiencia del plan de redención de Dios como hombres que habían experimentado la redención por sí mismos. Ellos relataron sus propias experiencias. Son testigos de primer orden, testificando la verdad de la palabra de Dios, no dudando en interpretar el Antiguo Testamento de acuerdo a sus propias experiencias sobrenaturales. Habiendo experimentado la historia de la salvación, puedo añadir mi testimonio al de ellos y decir que todo está hecho, como ellos lo dijeron. Sus experiencias, por lo tanto, atestiguaron, confrontaron a los hombres con la responsabilidad de aceptar o rechazar su interpretación del Antiguo Testamento. Su testimonio debe ser oído y respondido. Hay que experimentar las Escrituras por uno mismo antes de que pueda comenzar a entender lo maravilloso que es. Ellos no dan cuenta de la apariencia personal de Jesús, porque cuando la historia de la salvación se vuelve a creer en el hombre sabrá que yo soy. Lucas 22:70, Juan 4:26, Juan 8:18, Juan 8:24, Juan 8:28, Juan 13:19, Juan 18:5, 6. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Primera de Corintios 6:17. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. Él abdicó su forma divina y asumió la forma de un esclavo. Él no se limitó a disfrazarse como un esclavo, sino que se convirtió en uno, sujeto a todas las debilidades y limitaciones humanas. Dios, que entró por la puerta de la muerte, el cráneo humano,
el Gólgota, ahora es el Salvador del mundo. Dios es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios de salvación, y a Dios el Señor pertenece el escape a la muerte. Salmo 68, 19, 20. A menos que yo muera, no puedes vivir. Pero si yo muero, me levantaré de nuevo y tú estarás conmigo. Jerusalén, de Guillermo Blake. Capítulo 4, Plate 96. El grano de trigo se expone el misterio de la vida a través de la muerte. A menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, se queda solo. Pero si no muere, da mucho fruto. Juan 12:24. Este es el secreto del plan de Dios de salvación. Dios logra su propósito por la autolimitación, por contracción para poder expandirse. Dios mismo entra por la puerta de la muerte, mi cráneo, y yace en la tumba conmigo, y con el perdón de William Blake. Cualquier cosa que se me haga no lo puedo saber, y si me lo preguntan voy a jurar que es así. Si es bueno o malo, a nadie hay que culpar. Si es bueno o malo, a nadie hay que culpar. Solo Dios puede tomar el orgullo, solo Dios la vergüenza. Y estoy seguro de que quien comenzó la buena obra en mí la completará y perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Cuando la imagen del ingénito se forma en mí, entonces el que estuvo por tanto tiempo firmemente aferrado a mí se suelta. Y yo soy Él. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3:13. Dios mismo voluntariamente descendió a su tumba, Gólgota, mi cráneo. Yo pongo mi vida, que para volverla a tomar nadie me la quita, sino que yo la pongo de mi propia voluntad. Juan 10, 17, 18. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de la tierra. Isaías 54:5. Y él se unirá a su mujer y se convierten en una sola carne. Génesis 2:24. Porque el que se une al Señor es un espíritu con él. Primera de Corintios 6:17. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Marcos 10:9. El hombre es la emanación de Dios, sin embargo, su esposa hasta que el sueño de la muerte haya pasado. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. Salmo 44:23. Cuando despierta, yo soy, Dios se recostó conmigo para dormir y mientras dormía soñó un sueño. Soñó que Él es yo y cuando se despierta yo soy. Pero, ¿cómo sé que yo soy? A través de la revelación de su hijo David, quien en el Espíritu me llama Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto al Padre. Juan 14:6-9. Unión con el Cristo resucitado es el único camino al Padre, porque Cristo y el Padre son uno. Juan 10:30. El camino conduce a través de la muerte de la vida eterna. La búsqueda de Cristo como la autoridad en la que el hombre puede confiar, que puede respetar, a la que se puede remitir, es su anhelo por el Padre que vive en él. El mismo Padre, quien el Cristo del Evangelio dice ser. El Cristo del Evangelio es el Padre eterno en el hombre.
Este anhelo por el Padre es el grito del hombre que termina el Nuevo Testamento. Ven, Señor Jesús. Revelación 22:20. ¿Te das cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Segunda de Corintios 13:5. Y en Él toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2:9. No en sentido figurado, pero realmente en un cuerpo. Este es el misterio escondido por siglos y generaciones que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:26-27.